Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día, que el Señor venga a gloriarse en nuestros corazones. Vamos a continuar con la segunda parte de esta introducción al tema general, que es el misterio pascual en la liturgia, cómo el santuario celestial baja al santuario terrenal. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo dueño, un solo Rey. Te venimos a invocar, Señor, en este día para entrar dentro de los misterios de tu santa palabra. Te rogamos que nos envíes el Espíritu Santo para que nos envíe su sabiduría, su amor, su fuerza. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en tu santo nombre. Gracias, Jesús, y continuamos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Voy a hablar sobre una profecía que está en Amós, en el capítulo 8, versículo 11, Amós 8, 11. Y esta profecía es la que nosotros ya podemos ir vislumbrando desde ahora en este tiempo, en estos tiempos que a veces los mismos católicos nos dejamos ganar por las cosas de la vida, las preocupaciones del mundo, nos dejamos ganar por las tinieblas que van avanzando, las mentiras del enemigo, y van ganando terreno incluso en los corazones de nosotros católicos. Y nosotros, ¿cómo tenemos que hacer ese cambio de mirada que veíamos la semana pasada, de cambiar nuestros ojos desde de las cosas de la tierra a las cosas del cielo? Y vamos a ir a través de todo este curso comprendiendo cómo Dios derrama su bendición, su gracia, su poder, su ayuda desde el santuario celestial al santuario terrestre, cómo las mismas manos de Dios bajan a tocarnos en el santuario terrestre, entrar en el misterio que Él ha querido, ha elegido según su santa voluntad de conducirnos a través de su santa palabra para adorarle a Él y solamente a Él. Entonces voy a leer esta profecía de Amós 8, versículo 11. Dice aquí: he aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra. Aquí dice el oráculo por medio del profeta Amós que Dios mandará hambre a la tierra. Y uno se puede quedar un poquito asustado, porque inmediatamente nuestra cabeza, nuestro corazón se va a ir al hambre de las cosas que sacían este cuerpo y no hambre de las cosas que sacían nuestro espíritu. Entonces aquí el profeta Amós habla de otro tipo de hambre, pero como nosotros estamos tan amoldados, nuestra cabecita, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos al aquí y el ahora, inmediatamente que leemos esta palabra creemos que vamos a tener hambre aquí en la barriga. ¿Ya? ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Dice: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé, de la palabra del Señor. Dice, repito nuevamente: he aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Aquí el profeta no está anunciando una conversión, parecería, ¿no es cierto? Porque está anunciando hambre de oírle a Él, y parecería que el mundo va a querer buscarle a Él y se va a convertir. Pero aquí la exégesis de la Biblia de Jerusalén nos explica que el profeta no está anunciando una conversión, sino está anunciando un castigo de Dios que vendrá en los tiempos futuros. ¿Y cuál es ese castigo del Señor? Es que tendrán ganas, hambre de oírle a Dios, pero Dios no hablará. Dios tendrán hambre de su pan y no hallarán. Tendrán ganas, digamos, anhelo, como decíamos la semana pasada, del Señor, pero no lo encontrarán. Porque el Señor y la palabra del Señor nos dice, y esto dice el profeta Isaías, que nosotros tenemos que buscar a Dios
y mientras que Dios se deje encontrar, porque Dios está manifestando a nosotros, está manifestando al mundo entero, está siempre dándose a Él de toda forma, de todo corazón, con todo su ser, esto que Él hizo, el santuario celestial sobre el santuario terreno, todo para que nosotros le veamos a Él, nos acerquemos a Él. Por eso el profeta Amós anuncia ese tiempo en que tendrán hambre y no irán. Y vimos como ya pasó justamente esta profecía, cuando el pueblo de Israel comenzó a caer en paganismo. El pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo amado de Dios, en que Dios tuvo sus complacencias, en que Dios mostró su palabra, mostró su luz, el pueblo que hizo se desvió. ¿Por dónde se fue? Al paganismo, a buscar otros ídolos, otros dioses y otra palabra fuera de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Se esconde el Señor. Es como que se escondiera el Señor, y lo mismo puede estar pasando hoy al pueblo de Dios de hoy. Lo mismo. Estamos cada vez más atrapados en las cosas del mundo, en las preocupaciones del mundo, que no tenemos tiempo para el Señor. Aparentemente, no, siendo Él el Señor del tiempo, el dueño de nuestro corazón, de nuestros anhelos, siendo Él el que debe ser, como decíamos la semana pasada, a quien es el único que debemos buscar, porque buscarle a Él, nos decía San Agustín, que contemplar en la faz de nuestro Señor es la única felicidad que tendremos aquí en la tierra. Si nosotros queremos ser felices y gozosos, pues tenemos que buscarle al Señor. Entonces veíamos la semana pasada cómo debíamos anhelar a Dios. Leímos algunos salmos, como por ejemplo el Salmo 63, que decía: mi alma tiene sed de ti, como tierra sin agua. Te busco, como la sierva, también dice el otro salmo, como la sierva busca las corrientes de agua. Entonces nosotros tenemos que transformar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, a anhelarle, a buscarle a Él, a pedirle a Él, y estar siempre nosotros así. ¿Y qué más nos va a dar hoy la palabra de Dios, que vamos a leer en un momento más? Juan capítulo 4, nos dice el Señor también que hay una sed y un hambre. Vamos a ver que anhelar, buscar, pedirle a Dios, luego tener sed y hambre de Dios. Por eso nosotros, si leemos, si tenemos esto en nuestro corazón y leemos al profeta Amós que acabamos de mencionar, comprenderíamos de lo que está hablando el Señor. Comprenderíamos que cuando Él habla de hambre en la palabra, es hambre de Él. Cuando dice sed, es sed de Él. Por eso el profeta Isaías nos dice claramente que vengan a tomar el agua que se les dará gratis. Dice el profeta Isaías, que no se compra ni con plata ni con oro, sino que vayamos a las fuentes de agua que nos quitará eternamente la sed. Entonces, todo el tiempo el Señor nos ha estado hablando de esto, de la sed, el hambre, de buscarle solo a Él, de pedir, ¿no? ¿Se acuerdan que leíamos también la semana pasada? De pedir una sola cosa al Señor, y esa cosa que pedimos al Señor, que debemos pedir al Señor, era morar en su casa. No sé si recuerdan la semana pasada que decíamos así: morar en su casa, morar en sus atrios vale más que cualquier cosa en este mundo. Entonces vamos a ir viendo cómo, para nosotros poder comprender la liturgia, para nosotros poder comprender el misterio de lo que sucede en la misa, la Santa Eucaristía, que es el culto, es donde se le da culto verdadero a nuestro Dios. Vamos a ir comprendiendo qué lugares el Señor ha señalado para darle culto. Vamos a ver la próxima semana un poco de la historia de los cultos paganos, para nosotros ir entendiendo y formando nuestra cabeza qué es un culto, ¿no es cierto? Cómo se le da culto y cómo, sobre todo, Dios quiere que se le dé el culto verdadero. Hoy vamos a ver un poco lo que el Señor Jesús nos habla de lo que es el culto verdadero, ¿no? También nosotros, pero antes de todo eso, ¿no es cierto?, del culto, de cómo se da el culto, en dónde, qué pasó, cuál es la historia, etcétera, tenemos que nosotros tener estas cosas.
Tenemos que tener ese anhelo inmenso del Señor, tenemos que tener esa sed, tenemos que buscar en Él para nosotros. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esto en nuestro corazón? Nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? A esperar en el Señor. La espera en Dios comienza en nuestro corazón. Ya no vamos a esperar en las cosas de aquí y del mundo, ya no vamos a esperar en los hombres, sino que nuestra espera, recordemos que de la palabra esperanza está en la raíz etimológica la palabra espera, ¿ya? ¿En quién nosotros esperamos? Solamente en el Señor. ¿Pero por qué? Entonces nosotros tenemos que hacer ese cambio, como decíamos, de mirada, de corazón, de comenzar a anhelarle más a Dios que todas las cosas, de sentir realmente que nosotros le buscamos a Cristo por quien es Él y no por los beneficios que podemos recibir del Señor. Entonces nosotros vamos a comenzar a tener esa esperanza verdadera, porque nuestra salvación, la salvación que trajo nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte, de su resurrección, o sea, del misterio pascual, es una salvación escatológica, se llama. ¿Qué significa escatológica? Escato, ¿no? Escato, futuro, es hecha en el futuro, ¿ya? La salvación que el Señor vino a hacer aquí en la tierra es una salvación en esperanza. Nuestra fe es en esperanza. Entonces nuestro anhelo, todo esto se transforma en esa espera en el Señor, en esa esperanza, porque así Dios lo quiso. Porque ustedes saben que el Señor Jesús, si Él hubiera sido la voluntad eterna del Padre de venir y salvarnos ese momento, 1, 2, 3, todos salvados, todos bien, eso así lo hubiera hecho. Pero el Señor, cuando trajo la salvación, lo hizo en esperanza. Vamos a esperar en lo que no vemos. Recordemos lo que decía en Romanos 8, desde el versículo 22 al 26, que nos decía bellamente que nosotros tenemos que aprender a esperar lo que no vemos, ¿ya? Y decía San Pablo, que leímos la semana pasada, es qué clase de esperanza es esperar lo que se ve. No hay esperanza. Si ya vemos algo, ya no hay esperanza. Entonces el Señor quiso hacer que nuestra salvación sea en lo que no se ve, que nuestra salvación está puesta en el futuro, en el reino futuro, en el bien futuro. Por eso el catecismo en el numeral 18-17 nos da la definición de esperanza como la virtud teologal que nos da ese aspirar el reino de los cielos y la vida eterna como nuestra felicidad. ¿Ya? Nuestra felicidad ya no va a ser las cosas de aquí y de ahora, sino nuestra felicidad va a ser aspirar el reino de los cielos, es vivir en la vida eterna con el Señor y gozarnos con nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo. Esa va a ser nuestra esperanza. Esa es la esperanza verdadera de los hijos de Dios, que somos salvados en esperanza, que la salvación viene en el futuro, ¿no es cierto? Nosotros todos estamos caminando como peregrinos a la casa de Dios en el cielo, ¿no es cierto? Sabíamos, hemos visto en el estudio que hicimos del Apocalipsis cómo baja la nueva Jerusalén desde el cielo, y ahí es el lugar que habitaremos eternamente con nuestro Dios. Entonces primero voy a leer Juan capítulo 4 y voy a leer algunos versículos de aquí. Voy a empezar con el versículo 8. Dice aquí Juan 4:8: si conocieras el don de Dios, ¿ya? Si conocieras el don de Dios. Aquí los padres de la iglesia que nos interpretan este capítulo 4 de San Juan, que hemos leído, yo creo que un millón de veces hemos leído este evangelio, ¿no?
que habla de la samaritana que se encuentra en el pozo de Jacob, que era el único lugar donde los samaritanos encontraban agua pura. Y por eso el Señor nos habla a cada uno de nosotros, y los padres de la iglesia dicen que cada uno de nosotros debemos ponernos como la samaritana, exactamente igual. Porque cuando uno lee esto, uno no se identifica con la samaritana. Porque la samaritana es esa mujer que es de la región de Samaria, o sea que no es de la Judea, no es una judía, ¿no? Que está adorando a Dios en un monte que no es el monte de Dios, ¿no? Y ella, como ustedes saben, cuando Jesús se encuentra, resulta que ha tenido varios maridos. Entonces, por eso no nos identificamos. Pero para podernos identificar, vamos a usar hoy la exégesis de los padres de la iglesia que nos ayudarán a comprender. Y los padres de la iglesia nos dicen que nosotros somos la samaritana. Y uno dirá, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así? No, la samaritana está en un monte, o sea, en un lugar diferente que el que Dios propone para ser adorado. Esto vamos a ver en el futuro con cada detalle sobre los montes donde se adoraban por orden de Dios. Ella estaba en otro monte adorando, estaba en un pozo que era el pozo de Jacob, que para ella era el lugar donde había agua pura, ¿no? Y el Señor se acerca así, el Señor se acerca a cada uno de nosotros, se acerca a ti y a mí, como la samaritana, igualito. Estamos de pronto nuestro corazón en otro monte adorando a Dios. ¿Qué es otro monte para cada uno de nosotros? Los ídolos que podríamos hacernos a través de personas, de dinero, de éxito, de circunstancias, de una enfermedad. A veces le ponemos a la enfermedad sobre todas las cosas y estamos nosotros en otro monte, igual que la samaritana, igualito. Y la samaritana, la característica de ella es que tiene varios maridos, ¿no es cierto? Y marido en la palabra de Dios, nos dice ahí en el profeta Oseas capítulo 2, también se refiere a un marido fuera de Dios. Los otros maridos, ya que uno dice, no, yo no tengo nada que ver con la samaritana, total, tenemos todo que ver con la samaritana, porque los otros maridos también son ídolos que podamos tener, sea la vanidad, no sea el amor por el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes, hemos hablado muchas veces, ustedes conocen ya estos ejemplos de idolatría, sobre todo la que nos ha contado el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI, con referente al éxito, el buscar el éxito. Entonces nosotros también estamos en un monte diferente, haciendo disque adoración a Dios. Estamos también de pronto viniendo acá con una fila de otros maridos, ¿ya? Si nos encontramos en esta palabra de Dios, tenemos que analizar según lo que Dios nos habla en la propia palabra de Dios, porque si no, nunca vamos a comprender lo que el Señor nos quiere decir aquí. Entonces, ahora se acerca Jesús a la samaritana y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿ya? Tú me pedirías agua a mí, porque Jesús se le acercó a pedirle agua, recuerden, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Aquí el Señor comienza a hablar de un don, ¿ya? Un don, ustedes saben que es un regalo gratuito de Dios a cada uno de nosotros. No es algo que nosotros adquirimos por nuestras propias fuerzas, sino es algo que Dios nos da, que Dios nos regala a cada uno de nosotros. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? El versículo 14, famosísimo, que es el que beba el agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Habla el Señor entonces de tener sed, ¿no es cierto? Habla el Señor de pedir el don de Dios. Nos está hablando del don de Dios, ¿ya? Nos habla de buscarle a Él. Si tú supieras quién soy yo, le dice a la samaritana, tú me buscaras a mí. Tú me buscaras a mí. Si tú supieras cómo se adora, tú vendrías con anhelo a adorarme a mí. Este evangelio de San Juan 4, estamos viendo cómo se cumplen todas estas cosas que nosotros necesitamos para adorarle verdaderamente a nuestro Rey y Señor. Nosotros tenemos que ponernos, como les digo, en los pantalones de la samaritana, ni más ni menos, de la samaritana que se acerca humildemente a Dios
y que le pide y le reconoce como profeta, le reconoce al Señor como un profeta, le reconoce que Él le puede llevar la verdad y reconoce que Él tiene ese don que Él mismo le enseña y le habla de esta agua que a uno no tendrá sed jamás. Entonces pasamos de esa hambre, como decíamos hace un momento del profeta Amós, esa hambre de la barriga, a un hambre por Dios, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente cuál es el alimento que baja del cielo, quién es el alimento que baja del cielo. Y aquí Jesús nos habla de esa sed ahora. Y ahora, ¿qué sucede? Nosotros en general, si no conocemos que tenemos que cambiar nuestra mirada de las cosas de aquí a las cosas del cielo, anhelar de las cosas que anhelamos aquí, nosotros anhelamos las cosas de aquí, ¿sí o no? Anhelamos tener una felicidad aquí, tener una buena familia, tener unas buenas posesiones, que anhelamos. Y si nosotros cambiamos este anhelo por el de Dios y ya no buscamos las cosas de aquí, ¿no? Tanto nos habla el Señor de no buscar las cosas de aquí, sino que busquemos las cosas de arriba, que busquemos, miremos las cosas de arriba. Si nosotros aprendemos a hacer ese cambio, todas estas palabras van a ser dirigidas a Dios. Y esta es la base de que nosotros comprendamos qué es la verdadera adoración, cuál es la verdadera adoración que debemos darle a nuestro Señor y cuáles son los verdaderos adoradores. Y aquí vamos a recalcar algo muy importante, queridos hermanos. Dice aquí el Señor entonces en el Evangelio de San Juan capítulo 4, ¿ya? Versículo 22. Le dice a la samaritana y le dice por medio de esta palabra, nos dice a cada uno de nosotros. Ya vamos a escuchar, no como que le dice a la samaritana, sino como que me está diciendo a mí el Señor. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Ya? Aquí es algo importante que nosotros debemos recalcar. Si está los padres de la iglesia diciéndonos que en la samaritana estamos cada uno de los cristianos, tenemos que también escuchar esa voz de llamado de nuestro Señor que nos hace el día de hoy y que nos dice: ustedes no saben adorar. ¿Cómo quiere ser adorado el Señor? Y sobre todo, ¿dónde quiere ser adorado? Y cómo quiere ser adorado es lo que vamos a ver a lo largo de todo este curso, porque nosotros, aquí dice el Señor, no sabemos adorar como quiere ser adorado el Padre que está en los cielos. Y aquí contesta el Señor, nos dice aquí: pero llega la hora y ya estamos en ella. Los padres de la iglesia interpretan que cuando el Señor dice ya llega la hora y estamos en ella, es que es la hora de su palabra, la hora del evangelio de Dios, evangelio que debe ser transmitido al mundo entero, como ustedes conocen. Esa es la hora que llegó. ¿Qué significa que llega la hora del evangelio? A ti y a mí hoy, porque no nos importa la palabra de Dios si la viéramos como historia hace de 2000 años. Tenemos que tomar para hoy, para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué significa que el Señor diga ya estamos en la hora del evangelio, de conocer la verdad? Significa que nosotros tenemos que entrar en vivir en revelación, en la revelación de Dios para cada uno de nosotros, para su iglesia, para su pueblo. Dios vino a revelar la verdad, ¿no es cierto? Él sacó de las tinieblas y puso su luz aquí en el mundo por medio de su palabra. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entrar en la hora del evangelio, entrar en su palabra, conocer la palabra de Dios, dejar de tener una religión solamente de piedad, solamente de rezos, sino ya oírle a Él de todo corazón. Y cuando cada vez que lo oigamos en su palabra, nosotros tener en el corazón el anhelo,
el buscarle verdaderamente a Él, y poco a poco ese anhelo que todos como humanos tenemos de las cosas del mundo se van transformando en un anhelo por Dios, en una sed que es la única sed que Jesús nos promete ser saciada. Es una sed que es saciada, y si está saciada nuestra sed y nuestra hambre está colmada, vamos a vivir en gozo aquí en medio de la tribulación. ¿Qué más nos dice aquí el Señor? Entonces aquí llega la hora y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre. Y aquí dice la clave, ¿ya? Ustedes digan, porque deben conocer muy bien esto, ¿no? ¿Cómo? En espíritu y verdad. Espíritu y en verdad, ¿ya? Si habla el Señor aquí de los verdaderos adoradores, ¿qué significa? Que hay falsos adoradores, ¿ya? Falsos adoradores, y nuevamente el exégesis y los padres nos explican quiénes son esos falsos adoradores. Los falsos adoradores no es como uno se imaginaría de pronto la gente de otra religión, ¿no es cierto?, que tiene otros dioses paganos, sino está hablando del mismo pueblo de Dios, que conoce a Dios, pero que está, como decíamos hace un momento, en otro monte adorando a Dios. ¿Ya? ¿Qué decíamos que era el otro monte? ¿Qué decíamos que era el otro monte? Los dioses. Los otros dioses. Todos los ídolos, todos los otros dioses que nos hacemos cada uno de nosotros. Cualquier cosa que nosotros ocupe nuestro corazón, cualquier cosa, hermanos, y ahí vamos a estar en otro monte, no donde se le debe adorar a Dios. Esta enseñanza de la samaritana, ¿ya? Que nosotros nos veamos hoy como esos samaritanos para pedirle hoy mismo a nuestro Señor Jesús esa agua verdadera, esa agua para que fluya dentro de nuestra alma, de nuestro corazón, para que sea saciada nuestra sed, para que sea saciado todo nuestro ser. Decíamos entonces que el culto verdadero que tenemos que dar nosotros nos dice particularmente Romanos 1:9. ¿Cuál es ese culto? Nos dice Romanos 1:9 que tiene que ser un culto, una adoración en espíritu y en verdad, y debe ser esto un culto espiritual. Esa adoración a Dios la tenemos que vivir desde el espíritu. Tenemos que primero anhelar, buscar, vivir, desear. Tenemos que tener esa sed, ese hambre, para que nunca lleguemos a ese tiempo nosotros que profetizado por el profeta Amós, que tendrán hambre de oírle a Él y no le encontrarán. No encontrarán al Señor. Puede pasar, si sigue la humanidad caminando en oscuridad, puede pasar que la fe se extinga en la mayoría de personas, y ahí vamos a querer desesperadamente tener estos encuentros con la palabra, de tener la palabra, de que alguien nos dé la palabra de Dios, porque eso es la que nos sacía a cada uno de nosotros. Romanos 1:9. Porque a Dios, a quien doy culto en espíritu, predicando el evangelio de su Hijo. ¿Ya? ¿Cómo doy culto? Predicando. Recordemos que llegó la hora del evangelio, anunciando, dando a conocer a todas las personas. Pero puedo vivir así solamente si tengo ese ardor dentro de mi corazón, si es que está el fuego encendido en mi corazón. Ahí voy a querer contagiar a los demás. ¿Cómo entonces dice aquí el versículo 16 de Romanos 1? Dice: el evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. La predicación del evangelio, el conocer el evangelio, me va a hacer vivir en la hora de la revelación de Dios para ti, para mí, para la iglesia, para el mundo. Me va a hacer vivir y entrar en esos misterios para que el mundo no me deje llevar con sus preocupaciones y angustias y ansiedades, y uno se va en ese río de las preocupaciones y se queda sin tiempo para Dios y se queda con angustia en el corazón. Pues no,
¿Qué río, qué agua voy a vivir? La que me ofrece Cristo. Según la exégesis y según los padres de la iglesia, cuando Él dice, te voy a dar una agua para que no tengas sed, agua significa la palabra de Dios por un lado y por otro lado el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos sed de eso, Dios nos va a dar su palabra y nos va a dar el Espíritu Santo y no tendremos sed. Y no viviremos en angustia y no viviremos en esa sed de las cosas temporales que pasan y que se van, ¿ya? Cuando el Señor Jesús del discurso eucarístico de Juan 6, pero hoy día solo voy a mencionar Juan 6:35, ¿ya? Juan 6:35, donde el Señor nos habla de esa hambre, nuevamente hambre. ¿Hambre de qué? De ese pan que nosotros sabemos que es Cristo mismo. Y cuando se da este discurso eucarístico donde habla de que Él es el pan bajado del cielo, es cuando Él había hecho pocos días antes la multiplicación de los panes. Y Jesús ahí nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 6, dice, ustedes vienen a verme, ni siquiera por los milagros que he hecho, ni por los signos, dice aquí la Biblia de Jerusalén. No vienen ni por los signos, ni por los milagros. Ustedes vienen por el pan que les acabo de dar hace pocos días. El pan que sacia eso. Ustedes están tan mundanos, que ni siquiera son capaces de ver los signos y las señales, los milagros que el Señor pone. Somos incapaces de escuchar la palabra de Él a través de tantos predicadores que el Señor pone en la iglesia. Estamos sin sed, sin hambre. Entonces, ¿qué hambre vamos a tener? Solo la hambre que sacia mi barriga. Por eso le dice así a la gente que viene desesperadamente a buscar, porque ellos que querían más pan. Ellos que querían otra multiplicación de panes. Y el Señor dice, ¿ya? Y después San Agustín dice bellamente también, el Señor dice, ustedes no vienen por mí. No vienen por mí. ¿No? Tomamos el caso de la samaritana para darnos cuenta y tomamos el caso de estos hombres, pueblo, seguidores, ¿no? Que van corriendo detrás de Jesús y Jesús nos dice hoy día, ustedes no vienen por mí, no vienen por mí, ustedes vienen por el pan o vienen para saciar las cosas temporales. Y San Agustín dice así, el que tiene hambre y sed de las cosas temporales nunca tendrá esa sed y esa hambre por Cristo mismo. Jesús nos está pidiendo, vengan por mí, solo por mí, porque soy yo, ¿ya? No vengan por pedirme algo, por buscarme, porque le solucione algo solamente para que bendiga algo, para que bendiga a alguien, sino por mí. Ese es el anhelo, esa sed y esa mirada que el Señor quiere cambiarnos a cada uno de nosotros. Es impactante, y de ahí viene el discurso eucarístico donde Él dice, el que come mi cuerpo comienza a cambiar de pan. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Primero le sació la barriguita porque sabían cómo eran, pero no estamos hablando de historia, cómo somos. Primero nos vino a hablar a cada uno de nosotros a saciarnos la barriguita, a saciarnos el problemita que tuviste y que te solucioné. Las cosas que yo hice que saquen, pero ¿para qué? Para hablarte luego y decirte y hablarte de este pan bajado del cielo que soy yo, y el que come mi cuerpo, ¿no es cierto? Que dice el Señor, que bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en Él. Y comienza a hablar otra cosa el Señor, comienza a cambiar, pero Él empieza saciándonos con el pan de aquí, de la hora, del temporal. Pero no podemos quedarnos en ese pan, queridos hermanos, no podemos. Tenemos que decirle al Señor, dame hambre y sed. Nosotros que creemos, de pronto porque estamos aquí en la iglesia, estamos frecuentando los sacramentos, que ya tenemos esa hambre y esa sed, y no tenemos.
porque salimos fuera de la misa, fuera del grupo de oración y enseguida, ni un segundo después, estamos con un hambre y una sed terrible de las cosas temporales, de solucionar esto, solucionar el otro, de tengo que hacer esto, tengo que hacer... Nosotros tenemos que cambiar. Por eso tenemos que rogarle al Señor que nos dé hambre y sed de Él, de quererle a Él, por Él, de buscarle solamente a Él. Por eso dice en el Juan 6:35 que les mencionaba: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, crea evangelio, no tendrá sed. No tendrá sed. El que viene a mí, yo le doy mi pan, no tendrá hambre. No tendrá hambre. Y aquí, no sé por qué, el Espíritu Santo me hizo acordar de algo, de muchos místicos en la iglesia que han vivido solamente de la Eucaristía. Literalmente no han tenido hambre de la comida que sacia el estómago, literalmente, Nosotros vemos cómo el Señor nos habla de tantas formas para sacarnos de las cosas temporales y llevarnos siempre delante de Él y de su presencia, Eso les decía hace un momento Isaías 55:6, buscad al Señor mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Recordemos que va a llegar el tiempo que nos profetiza ya Isaías, nos profetiza Amós. Llegará el tiempo que por eso hoy es el tiempo propicio de pedirle al Señor que nos dé hambre y que nos dé sed de Él. No creamos, por más que tengamos una vida de oración, de sacramentos, que que nosotros ya estamos con esa hambre y esa sed de las cosas de Dios, sino que anhelemos verdaderamente al Señor. Dice San Juan Crisóstomo: los verdaderos adoradores, para distinguir de los falsos adoradores, como son los que piden cosas temporales y caducas en la oración. San Juan Crisóstomo, la boca de oro. El falso adorador es el que pide mayormente en la oración, voy a leer nuevamente sus palabras, cosas temporales y caducas. Y ahí podemos nosotros tal vez identificarnos cada uno de nosotros, Entonces el falso monte donde están estos dioses y estos ídolos me van a llevar a una oración solo de las cosas caducas y temporales y nada más. Y el mismo enemigo de Dios no va a permitir nunca que tenga anhelo, buscarle, pedirle sed, hambre de Dios. No voy a tener. Por eso tenemos que decirle al Señor, reconocer al Señor, primero pedirle la esperanza, porque sabemos que estamos esperando en Dios. ¿Qué esperamos? Lo que nos ofrece escato, futuro, en la vida futura, en el reino de Dios. Lo que nos decía el catecismo, que aspirar, ¿qué nos hace aspirar las cosas del reino del cielo? Como la felicidad nuestra, la esperanza en cada uno de nosotros. La esperanza es tan importante que nosotros podemos leer como la esperanza cristiana que nos hace vivir aquí como que estuviéramos de paso. La esperanza cristiana nos muestra que somos solamente peregrinos. No nos hace que estemos atados, anclados aquí, sino la esperanza nos hace seguir caminando en medio de las dificultades que todos tenemos. ¿Qué nos dice Hebreos 6, 17 y 19? Hebreos 6, 17 y 19. Poderosamente animados, eso es lo que hace la esperanza. Poderosamente animados, los que buscamos un refugio, ¿ya? ¿Cuál es el refugio que nos habla Hebreos 6? Aquí en medio de la tormenta, en medio del mal, en medio de tanta tiniebla que puede haber en el mundo, nos dice Hebreos 6 que el refugio es asirnos, utiliza esta palabra la Biblia de Jerusalén, asirnos de la esperanza. Ese es nuestro refugio.
Si tú quieres vivir aquí en medio de la tormenta, en medio del mal, con paz, con gozo, con tranquilidad, pasando los obstáculos, con mucha fe en el Señor, hay que asirse de la esperanza. En el versículo 19 dice, en ella, en la esperanza, tenemos como un ancla firme para nuestra alma, ¿ya? El ancla es, ustedes saben que el ancla es una de los, no sé si se dibuja así, es uno de los signos que han utilizado desde los primeros cristianos para poder comprender, como nos dice aquí Hebreos 6, que esta ancla no debe estar en las cosas terrenas, ¿ya? ¿Qué hace? En la esperanza es que esta ancla esté anclada en las cosas de Dios, en el cielo. Recordemos siempre que esa esperanza es esa ancla, y tenemos que imaginarnos al revés, ¿no? No está acá abajo el ancla, sino arriba. Y esa ancla, nos dice aquí Hebreos, es lo que nos da seguridad a nuestra alma, lo que pone alegría a nuestra alma y lo que consuela a nuestra alma. Porque la esperanza, ¿en qué se funda? La esperanza no se funda, como ustedes saben, en nuestras capacidades ni en nuestros pensamientos, sino se funda en Dios. La esperanza se funda en que Él nos llama. La esperanza se funda en su amor, en su poder, en su verdad. ¿Sí ven? En su. En eso se funda nuestra esperanza, ¿ya? Y por tanto, esta esperanza en Dios no puede fallar. No puede fallar, y la esperanza va a estar dirigida a los bienes espirituales, a los bienes celestiales invisibles, ¿no es cierto? Recordemos que esperamos lo que no vemos, nos decía Romanos del 24 al 26, y decíamos que Romanos nos decía que nuestra salvación es en esperanza, en espera. No es aquí y ahora, sino es en espera. La fuente de la esperanza para cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace la esperanza dentro de mi alma, dentro de mi corazón? ¿Qué va a hacer en cada uno de nosotros? Va a iluminarnos, ¿ya? Va a fortalecernos y nos va a hacer orar. Si tú no tienes esperanza, no vas a orar. Si tú oras sin esperanza, es porque estás orando aquí como los falsos adoradores, ¿no? Según San Juan Crisóstomo, que solo piden las cosas temporales y caducas. Con la verdadera esperanza, con el Espíritu Santo, que es su fuente, que me va a iluminar, me va a fortalecer y me va a hacer orar, ¿cuál será entonces mi oración? ¿Cuál será? ¿Cómo será la oración? De adoración. De decirle lo que leíamos la semana pasada, que una sola cosa busco, que es morar en tu casa, Señor. Leíamos la semana pasada en los Salmos, ¿no es cierto? Ese tipo de oración es la que va a llenar nuestro corazón. Dame fidelidad a ti, muéstrame tus caminos, dame fortaleza para seguir tu camino. Ayúdame a abrir los oídos a tu revelación, porque estoy en la hora del Evangelio, Señor. La hora del Evangelio llegó a mí y quiero vivir según tu palabra, ¿ya? Eso hace la esperanza dentro de nosotros. Nuestra oración, si se dan cuenta, cambia completamente, porque posiblemente para muchos católicos la oración es solo pedirle cosas aquí, nada más. Cambia nuestra oración, dice aquí, ¿no? Cambia nuestra oración. ¿Qué ofrece la esperanza? ¿Ya? Entonces veíamos en qué se funda: en Dios, en su amor, en su llamada, en su poder, en su fidelidad, en su veracidad. ¿Cuál es la fuente de la esperanza? El Espíritu Santo. ¿Qué hace en nosotros? Nos fortalece, nos ilumina, nos hace orar como conviene. Por eso Romanos, en capítulo 8, nos dice que no sabemos pedir lo que conviene. A eso se refiere, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo ya va a venir a pedir lo que conviene. ¿Qué ofrece la esperanza a nuestras almas? Ofrece plena seguridad. ¿Ya? ¿Quién quiere tener plena seguridad en esta vida? ¿Ya? ¿Quién te da esa seguridad? Solamente Dios, y creer en Él. Te ofrece consuelo, te ofrece alegría. ¿Y qué hace la esperanza, la virtud teologal de la esperanza? ¿Ya?
¿Qué hace? Lo más importante, no nos deja abatir por los problemas del aquí y del ahora. No nos deja abatir por el sufrimiento presente. Más bien el sufrimiento presente se convierte en pequeño al lado de la grandeza de la vida eterna, de la felicidad eterna y del reino que nos ofrece el Señor. ¿Qué hace entonces que ese sufrimiento que tenemos ahora, que es gigante, se hace pequeño frente a la esperanza, frente a la vida eterna? ¿Y qué hace eso? Nos ayuda a vivir con paciencia. ¿Qué hace la paciencia? Que esperemos en Dios. Cuando esperamos en Él, comenzamos esto de anhelarle a Él, de buscarle a Él, de pedirle. Aquí cuando digo pedirle lo que conviene, ¿no? Pedir, ¿qué pido? Te pido a ti, Jesús, a ti mismo. ¿Qué termina siendo la esperanza en nuestra alma? No sé, que decíamos, el problema se hace pequeño frente a la grandeza de la vida eterna, decíamos. Nos hace vivir con paciencia. ¿Y qué termina siendo? Nos termina purificando. Y eso es lo que necesitamos para llegar a la presencia de Dios. Entonces nosotros, como decía hace un momento, no podemos hablar tanto de liturgia, de cómo, qué, dónde quiere el Señor, qué es un culto, cómo se hace el culto, si no tenemos esa sed, ese hambre, ese anhelo por Dios, si no queremos a Cristo por lo que es. Recordemos siempre esa multitud que vino a pedir solamente el pan y que volvieron a Él solo para pedir el pan que se hacía, sino que nosotros aprendamos a pedirle a Él por Él, ¿no? Y ahí les pongo la anécdota de Santo Tomás de Aquino, que deben conocer, ¿no? Santo Tomás de Aquino es doctor de la iglesia. Él celebraba su Santa Eucaristía a las 4 de la mañana solo en una capillita, y un día cae en éxtasis, y en el éxtasis Santo Tomás de Aquino ve a Jesús nuestro Dios, le ve a Él, y Jesús le dice: ¿qué quieres, Tomás? Cualquier cosa que tú me pidas, yo te doy. ¿Ya? En ese cualquier cosa tú me pidas, yo te doy. Nosotros ahora tenemos que ver qué es lo primero que se nos vino a la cabeza, ¿no? ¿Qué se nos viene? Normalmente las cosas que nos preocupan, las cosas que envuelven nuestro corazón, sea lo que sea, lo que más ocupa nuestro corazón es lo primero que va a salir por nuestra boca. ¿Ya? ¿Y qué le pidió Santo Tomás? No le dijo: dame más sabiduría para terminar, no la suma teológica que los libros que estaba haciendo, sino le dice, vivísimo, creo que es el único que le dice así, le dice: a ti, Señor. Solo quiero a ti, imagínense, ¿no? Él tenía el corazón lleno de Dios, lleno de Cristo, y por eso el momento de la oración pudo inmediatamente pedir su bien mayor, que era Cristo mismo, ¿no? Luego él ya nunca más pudo salir de Cristo mismo y de lo que él contempló al Señor, y prácticamente el resto de sus días pasó casi ido como en éxtasis, y murió al poco tiempo porque ya no pudo quedarse aquí. Voy a leer Salmo 39:7. Salmo 39:7. Mera sombra el humano que pasa, un soplo sus riquezas, ¿no? Nuestro tiempo en la frente de la eternidad, aquí en la tierra, no es nada, pero ponemos tanto nuestro empeño, nuestro esfuerzo, todo para el aquí y la ahora y la vida presente, ¿no? Aquí dice: mera sombra el humano que pasa. Ahora, Señor, esta es la oración. Ahora, Señor, mi esperanza está puesta en ti. Ahora, Señor, después de haberme dado cuenta de que todo lo que hay aquí, la riqueza no es nada, la riqueza pasa, el hombre pasa, ¿no? Si yo quiero tener sed de las cosas del mundo, nunca voy a estar saciada, nunca, ¿ya? Si voy a tener hambre de cosas del mundo, nunca voy a estar saciada. Ahora que me he dado cuenta que puedo estar en otro monte adorando, que me he dado cuenta que necesito pedirte hambre y sed de ti, anhelo de ti, y buscar solo morar en la casa del Padre, dice aquí a continuación el Salmo: ahora, Señor, mi esperanza está puesta en ti, de todas mis rebeldías, líbrame, Señor. ¿Ya? Esto nos dice el Salmo que nosotros vamos a pedir el día de hoy, que nos libre de esas rebeldías,
que nos apegan el aquí a las cosas temporales, las cosas caducas, como decía San Juan Crisóstomo. Dichoso será el hombre, dichoso, dicha en la palabra de Dios es ese gozo que solamente viene de contemplar el rostro de Cristo, de Dios. Recordemos que la semana pasada decíamos que lo que dice, ilumina tu rostro sobre mí. Esa luz que sale del rostro de Dios es su benevolencia. Y la benevolencia de Dios nos trae gozo. Entonces, por eso, ¿qué tenemos que hacer para tener gozo nosotros y caminar en esperanza verdadera? Es pedirle que nos libre de nuestras rebeldías, ¿no es cierto? En las rebeldías está todo, las ataduras que tenemos aquí y a la hora, las ataduras que tenemos a todo lo que nos impida ver realmente a Dios, y esas ataduras que nos impiden seguir caminando, porque nuestra ancla no está puesta en el cielo, sino está puesta aquí. Entonces le vamos a pedir al Señor en este día que nos ha regalado esta enseñanza, esta introducción a lo que es adorarle verdaderamente, esta introducción a lo que será el santuario celestial, a lo que veremos cómo baja, cómo inclina, como dice el Salmo 18, versículo 8, cómo Dios inclina los cielos para venir delante de nosotros. Le vamos a recibir al Señor con un espíritu puro, con hambre y sed de Él, que no incline Él los cielos acá la tierra y nos encuentre con hambre y sed de las cosas temporales. Le vamos a pedir al Señor bendito, por medio del Espíritu Santo, que a cada uno de nosotros purifique nuestros sentimientos, que purifique nuestra adoración. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que purifique nuestros sentimientos, nuestros anhelos, para tener solo anhelo de Él, que el anhelo mayor sea Él mismo, que el bien mayor sea Él mismo. Te pedimos eso, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo, para así nosotros adorarte, alabarte, bendecirte, glorificarte eternamente, para que junto con tu palabra, porque estamos en la hora de la revelación, estamos en la hora en que debemos salir de las tinieblas a la luz, Señor. Por tu poder y por tu amor, te rendimos en esta mañana toda la adoración de nuestro corazón a ti, Jesús. Bendiciendo tu santo nombre, te decimos: alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.